Mi suegra comparó mi embarazo imperfecto con el de mi cuñada durante los 9 meses. Finalmente, mi cuñada y mi esposo cortaron el contacto con ella. Mi esposo y yo llevamos casados más de 2 años y juntos hemos estado 7. Es increíble, literalmente el hombre de mis sueños, y ahora tengo una vida increíble con él. Mis padres y el resto de mi familia lo adoran. Soy mexicana y tengo una familia muy grande. Afortunadamente, no he escuchado a ningún miembro de mi familia decir que no le agrada, ya que es un caballero con todos, lo cual fue lo que me hizo enamorarme de él en primer lugar. Somos la pareja perfecta y rara vez tenemos discusiones, excepto cuando se trata de su madre. Mi suegra es una pesadilla, por decirlo menos. La familia de mi esposo es más pequeña en comparación con la mía. Aparte de sus padres, tiene una hermana que se casó el año pasado. Sus padres son los típicos cristianos conservadores de un pueblo pequeño, y su madre es extremadamente protectora con ellos, hasta el punto de ser autoritaria. Le gusta tener el control e insiste en pasar tiempo juntos como familia durante las vacaciones. Si no seguimos sus demandas, entonces empieza a armar un escándalo. Cuando conocí a su familia por primera vez, su papá y yo no tuvimos problemas para conectar, ya que era muy relajado y tranquilo. Su hermana, que estaba en la universidad en otro estado y se mudó hace solo 2 años, tiene una gran relación conmigo. Me trata como a su propia hermana. Pero cuando se trataba de su madre, fue bastante difícil, ya que decía las cosas más ridículamente sexistas hacia mí. Por ejemplo, cuando me preguntaron a qué me dedicaba, les dije que era bióloga marina especializada en la conservación de la vida marina. Mi suegro dijo que eso era asombroso y se veía realmente feliz al respecto, pero mi suegra simplemente frunció el ceño sin decir una palabra. Lo pasé por alto, sin pensar mucho en ello, pero luego, mi suegro llamó a mi esposo para decirle que mi suegra quería que terminara la relación conmigo. Según mi suegro, ella ha dicho que no soy el tipo de mujer que es lo suficientemente buena para su hijo. Su razonamiento es porque no actúo como una mujer debería, ya que tengo un trabajo. Amo mi trabajo y amo ser científica. Mi esposo nunca ha expresado que quiere que sea ama de casa o que tenga un trabajo estereotípicamente femenino. Si lo hiciera, no estaríamos juntos. Pero aparentemente, eso es lo que su madre pensaba que él necesitaba. Se quejaba de que con el trabajo bien remunerado que tengo, podría no convertirme en ama de casa después del matrimonio y que debería haber encontrado una mujer mejor que yo. Mi esposo le dijo firmemente a mi suegro que le transmitiera a su madre que a quien elige para casarse no es asunto suyo. Me alegró que mi esposo me defendiera. Esto fue una señal positiva para mí, y también porque no me alejé de nuestra relación en ese momento, después de escuchar lo que su madre pensaba de mí. Desafortunadamente, a medida que nos volvíamos más serios, mi suegra solo empeoraba cada vez más hacia mí. A pesar de lo mucho que mi esposo intentaba protegerme, comenzó con comentarios sarcásticos aquí y allá. Siempre que estábamos solos, lograba colarse en conversaciones sobre el hecho de que ella cree que una buena esposa debería ser ama de casa, cuidar de la casa y esperar a que su esposo regrese a casa. También dejó en claro en varias ocasiones que no parecía la clase de mujer que mi esposo debería haber traído a casa, ya que no soy lo suficientemente femenina para tener hijos. Al principio, no lo tomé en serio, pensé que tal vez estaba bromeando. Pero cuando siguió repitiéndolo, me di cuenta de que lo decía en serio, y me sorprendió la forma en que funcionaba su mente. Un día, cuando estábamos cenando en su casa, después de que mi suegra insistiera en que fuéramos, ella se desató en un discurso sobre cómo extrañaba vivir en un mundo donde las mujeres cuidaban de su propia familia y los hombres salían a ganar dinero para su familia. Mi esposo comentó que el mundo ya no funcionaba así y que tenía suerte de tener una pareja como yo, ya que ambos ganábamos bastante bien y cuidábamos de la casa juntos. Mi suegra negó con la cabeza al escuchar esto y comenzó a decir cómo las mujeres deberían actuar como mujeres y los hombres como hombres. Sabía que estaba hablando intencionalmente de esto, pero intenté mantener la calma. Mi suegro le dijo que se calmara y que ese no era el momento para ese tipo de discusión, pero ella se enojó al ver que él no la apoyaba. Siguió diciendo que solo estaba hablando la verdad y que quería lo mejor para su hijo. Luego me miró directamente. Había escuchado suficiente de ella, así que me levanté tranquilamente de la mesa y le pedí a mi esposo que me llevara a casa, lo cual aceptó de inmediato. Él miró a su madre con decepción, y nos fuimos. Más tarde, cuando mi suegro llamó para intentar arreglar las cosas, le dije firmemente que no le correspondía a mi suegra decidir con quién se casaba su hijo, y que debería dejar de intentar provocarme innecesariamente sobre tener un trabajo. Mi suegro estuvo de acuerdo e intentó disculparse en nombre de ella, pero yo no lo acepté. Mi esposo también estuvo de acuerdo y le dijo a su papá que si ella no se disculpaba, entonces él no volvería a verla nunca más. Quizás su amenaza la asustó y la llevó a disculparse conmigo, así que le pedí que nunca volviera a sacar el tema, y ella aceptó, así que logré dejar esa situación atrás. Desafortunadamente, las serpientes no mudan su piel fácilmente, y solo unos meses después,
cuando mi esposo y yo comenzamos a vivir juntos por primera vez, esto fue antes de casarnos, y tuve que irme en una expedición de investigación por unas semanas, ella se enteró y me llamó para preguntar quién iba a cuidar la casa y a su hijo. Estaba confundida al escuchar sus preguntas y la puse en altavoz, para que mi esposo, que conducía junto a mí, también pudiera escucharla. Le pregunté qué quería decir con eso, y comenzó a decir cómo ahora que vivía con su hijo, debía dejar de ser tan inmadura. Continuó diciendo cómo no debería salir en estas expediciones y comprometerme más a ser una buena pareja para su hijo. Mi esposo le dijo enojado que no necesitaba que nadie lo cuidara y que éramos socios iguales, que compartían responsabilidades. Ella se molestó y comenzó a decir cómo no podríamos casarnos, ya que yo no sabía cómo ser una esposa adecuada. Mi esposo le pidió que se ocupara de sus asuntos y cortó la llamada. Cuando mi esposo me propuso matrimonio, mi suegra estaba extremadamente infeliz. Pero estaba aún más infeliz cuando se enteró de que queríamos una boda pequeña. Tenía una familia enorme, y sería costoso para nosotros invitarlos a todos, ya que también estábamos buscando mudarnos a nuestro propio lugar. Así que finalmente reduje la lista a todos mis familiares cercanos, y ya había decidido tener una celebración con los demás miembros de la familia más adelante. Mi suegra comenzó a discutir con mi esposo, diciendo cómo quería invitar a todos sus amigos a quienes no había visto durante mucho tiempo, y nuestra boda sería la ocasión perfecta para ello. Cuando mi esposo le preguntó si pagaría por sus platos si aceptábamos invitarlos, ella se ofendió, diciendo cómo es su madre, debería sentirse avergonzado de siquiera preguntar esto, ya que ambos ganábamos muy bien. Nos burlamos al escuchar su respuesta y dejamos claro que ya habíamos tomado una decisión sobre tener una boda pequeña, y si había invitados no deseados que ella había invitado, entonces ella sería responsable de sus comidas. A mi suegra no le gustó esto, pero no pudo hacer nada al respecto. Durante la boda, se quejaba en voz alta de todo y dejó muy claro que odiaba mi vestido de novia. No presté atención a sus comentarios y actué como si ella no existiera porque, por un día, no quería ser herida por sus comentarios malintencionados. Mi esposo, tratando de protegerme, hizo todo lo posible por mantener alejada a mi suegra de mí durante el resto de la noche. El año pasado, a mediados de abril, descubrimos que estaba embarazada, lo cual fue una gran noticia para nosotros, ya que llevábamos intentándolo un tiempo. Esperamos hasta que tuve alrededor de 9 semanas de embarazo para contarles a nuestros familiares y amigos cercanos al respecto. Mi suegra estaba bastante molesta porque no fue la primera en saberlo. Me llamó para decirme cómo era la madre de su hijo, tenía todo el derecho a saber primero y que estaba decepcionada de mí. Le dije cómo queríamos esperar antes de decir una noticia tan importante y que si quería quejarse, podía llamar a mi esposo, ya que no estaba de humor para escuchar sus sermones sobre lo que debería hacer una buena mujer. Después de que anuncié mi embarazo, apenas un mes más tarde, por casualidad, mi cuñada nos dijo que acababa de descubrir que también estaba embarazada. Nos sorprendió, pero nos alegramos mucho al escuchar la noticia. Esto significaba simplemente que habría una nueva adición a nuestra familia. Mi cuñada aún no estaba casada, pero tenía un novio serio que todos conocíamos. Sabía que mi suegra haría un gran problema sobre este asunto del embarazo antes del matrimonio, lo cual hizo como se esperaba. Pero mi esposo apoyó a su hermana tanto como pudo, y finalmente, mi suegra lo aceptó. Mi suegro estaba extremadamente emocionado y feliz de que tendría 2 nietos al mismo tiempo. Mi cuñada y yo comenzamos a pasar más tiempo juntas, ya que estábamos simultáneamente embarazadas y pasando por esta experiencia juntas. Nos apoyamos mutuamente en busca de consejos y compañía durante un periodo que era tanto mágico como desafiante. Compramos cosas para nuestros bebés juntas y decidimos cómo serían nuestras guarderías. Durante este tiempo, mi suegra empezó a comparar constantemente mi embarazo con el de mi cuñada, como si fuera una competencia. Decía cosas como que mi cuñada estaba claramente mejor equipada para ser madre que yo, ya que siempre había sido ama de casa, a diferencia de mí, que tenía un trabajo. Habría comentarios sarcásticos aquí y allá, si yo vomitaba más, y ella se enteraba, diría cosas como mi cuñada nunca había vomitado tanto, lo que claramente significaba que su útero era mejor para el bebé. Por mucho que intentara dejar pasar sus comentarios, me molestaban, y a mi cuñada le disgustaba tanto como a mí. Cuando llegó el momento de mi fiesta de revelación de género, le pedí a mi cuñada que averiguara el género de nuestro bebé con nuestro médico para que ella pudiera preparar el sobre. Ella hizo lo mismo cuando llegó el momento de su fiesta de revelación de género. Mi suegra estaba furiosa cuando se enteró de esto y tuvo un gran colapso emocional. Apareció en nuestra puerta gritándonos que yo estaba tratando de quitarle su nieto al no permitirle organizar esta revelación de género, y que mi esposo debería poner orden en casa para que ella pudiera estar más involucrada en mi embarazo. A mi esposo no le gustó la forma en que ella me estaba hablando, ya que empezaba a darme dolor de cabeza, así que le dijo que se fuera o que sería eliminada permanentemente de la vida de su nieto. Como de costumbre, ella armó un escándalo, llorando e insistiendo en que solo quería lo mejor para su nieto, pero finalmente se fue. Más tarde, recibimos llamadas de mi suegro y mi cuñada,
ya que estaban preocupados por cómo estaba actuando, y tuvimos que contarles todo lo que había sucedido. Mi cuñada se quedó sorprendida al escuchar cómo se estaba comportando su madre y me instó a descansar tanto como pudiera, porque claramente estaba angustiada después de todo lo que mi suegra me gritó. Mi esposo le dijo a su madre que no íbamos a ir para Navidad, ya que yo no podía viajar largas distancias. Ella estaba enojada al escuchar eso, argumentando cómo él estaba tratando de alejarse de su familia. Y cuando se negó a escucharla, ella colgó en medio de la conversación. Pensamos que ella había entendido y que no nos molestaría de nuevo. Para nuestra sorpresa, una semana después, ella le envió un mensaje de texto diciendo que deberíamos estar en su casa puntualmente a las 4 de la tarde. Mi esposo le envió un mensaje recordándole nuestra conversación anterior sobre que no íbamos a ir. Ella decidió llamarlo y empezó a gritarle, diciendo que no tenía derecho a evitar a la familia actuando de esta manera, y comenzó a hacer preguntas si yo estaba tratando de alejarlo de venir. Mi esposo le dijo que era decisión de ambos no ir, y ella comenzó a gritar nuevamente sobre cómo él necesitaba controlar a su mujer. Comprensiblemente, empecé a darme cuenta de lo controladora y tóxica que se estaba volviendo mi suegra día a día, y compartí mis preocupaciones con mi esposo y mi cuñada. Ambos estaban de acuerdo en que claramente estaba cruzando límites y me defenderían, pero su madre era agotadora. Cuando llegó el momento de dar a luz, no tuvimos tiempo de informar a nadie, ya que entré en trabajo de parto prematuro a las 33 semanas, y nuestro bebé nació a las 34 semanas, mediante una cesárea de emergencia después de que todos los esfuerzos de parto natural fallaron. Después de que mi esposo verificó que tanto yo como el bebé estábamos bien, anunció el nacimiento de nuestro hijo en el chat de la familia y también informó a mi familia. Todos estaban tan felices y ocupados felicitándome, pero mi suegra tuvo otro colapso sobre no haber sido informada de que estaba en trabajo de parto y que el bebé había nacido. Nos envió una avalancha de mensajes personalmente, diciendo cómo debería haber estado allí en la sala de partos conmigo, viendo cómo su nieto llegaba a este mundo. Esto fue absolutamente ridículo, ya que nunca lo habría permitido, pero no respondí para corregir sus delirios, ya que estaba ocupada con mi bebé. Cuando anunciamos su nombre, ella llamó a mi esposo llorando diciendo que sonaba demasiado mexicano y que debería tener un nombre diferente. Cuando mi esposo dijo que le gustaba el nombre de nuestro hijo, ella dijo que podría ser el segundo nombre de nuestro hijo, pero necesitábamos mantener un nombre diferente. Obviamente, no le hicimos caso, y ella siguió quejándose al respecto. Cuando llegó el momento de que conociera a nuestro hijo, ella insistió en llamarlo con un nombre completamente diferente, lo cual nos sorprendió. Ella trató de justificar diciendo que este podría ser su nombre especial para él, pero mi esposo le pidió firmemente que dejara de hacerlo. También odia el hecho de que yo amamante a mi hijo, porque entonces tendría que llevarlo lejos de ella, y dice que debería comenzar a darle fórmula para que ella pueda pasar más tiempo con él. Mi madre, que también estaba presente conmigo, le informó cómo un recién nacido necesita leche materna, pero mi suegra seguía discutiendo que no era justo. Como puedes imaginar, sus burlas y su naturaleza controladora se volvían cada vez más insoportables y evidentes para todos. El colmo llegó cuando me invitó a almorzar, diciendo que tenía algo importante de qué hablar. Intenté cancelar el almuerzo varias veces, pero ella me rogó, diciendo que era imperativo que nos encontráramos. Cuando llegué, me saludó calurosamente, y nos sentamos para pedir nuestra comida. Luego le pregunté por qué quería invitarme a almorzar, y fue entonces cuando mi suegra preguntó si había pensado en quién sería el padrino de nuestro hijo. Fruncí los labios al escuchar esto porque sabía que no le gustaría la respuesta. Le expliqué cuidadosamente cómo mi cuñada y yo habíamos discutido esto, y éramos los padrinos de los hijos del otro. Mi suegra estalló en llanto en medio del restaurante al escuchar esto y comenzó a gritar cómo podía hacerle esto a ella. Dijo que mi cuñada tenía a su familia, y que debería hacer la madrina de mi hijo, ya que tenía todo el derecho de cuidar a mi hijo como su abuela. Le recordé cómo ella pensaba que mi cuñada estaba mejor equipada que yo, así que, naturalmente, debería estar feliz de que mi hijo fuera cuidado por ella. Pero mi suegra argumentó que solo ella podía ser de confianza, y que debería hacer la madrina de mi hijo. Sus ridículas demandas empezaban a sacarme de quicio, y le dije firmemente que habíamos terminado de discutir esto y que si quería, podría hablar de esto con mi esposo más tarde. Más tarde, le conté a mi cuñada sobre mi almuerzo, y no le gustó cómo mi suegra no quería que ella fuera la madrina de nuestro hijo. Mi esposo tampoco entendía por qué mi cuñada se estaba comportando de esta manera y seguía ignorando sus llamadas. La semana pasada, mi cuñada dio a luz a su hija, y ella me había pedido que estuviera en la sala de partos para apoyarla, ya que había pasado por esto. Acepté felizmente y estuve allí con ella toda la noche, mientras mi esposo y mi madre cuidaban de nuestro hijo en casa. Por la mañana, después de que mi cuñada dio a luz y me aseguré de que su novio estuviera allí para asumir las responsabilidades, me fui a casa para descansar durante el día. Recibí llamadas de mi suegra, pero estaba demasiado cansada para hablar con ella y estaba ocupada pasando tiempo con mi hijo. Por la tarde, mi esposo,
que había ido a ver a su hermana, regresó a casa divertido. Pensé que estaba feliz de conocer a su sobrino, pero me dijo que estaba aún más feliz por otra noticia. Fue entonces cuando reveló que aparentemente mi cuñada, cansada del comportamiento tóxico de mi suegra, tomó una posición y decidió implementar una regla de no contacto entre mi suegra y su hija. Me contó que cuando mi suegra apareció en el hospital sin previo aviso, mi cuñada pidió a las enfermeras que le impidieran entrar. Solo mi suegro tuvo permiso para entrar y conocer al bebé, ya que mi cuñada no quería los problemas de su madre sobre su hija. Esto fue impactante y bastante inesperado, ya que nunca imaginé que mi cuñada se enfrentaría a mi suegra de esta manera. Esto también me hizo darme cuenta de por qué mi suegra me había estado llamando todo el día, tal vez estaba tratando de culparme o persuadirme para convencer a mi cuñada de que viera a su nieta. Cuando hablé con mi cuñada más tarde, descubrí que esta decisión llegó después de presenciar el alcance de las acciones de mi suegra hacia mí todos estos años. La decisión de no tener contacto era un límite necesario para proteger a su hija de la influencia tóxica de mi suegra. Fue un momento de evidencia para mi suegra, ya que las consecuencias de sus acciones finalmente se hicieron evidentes. Las consecuencias han sido severas, y mi suegra está completamente excluida de la vida de su hija, incapaz de presenciar los preciosos momentos de los primeros días de su nieta. Desde entonces, he comenzado a pensar si sería la decisión correcta para nosotros también cortar permanentemente con mi suegra. ¿Sería demasiado cruel? Actualización 1. Hola a todos, primero que nada, quiero agradecerles a todos por sus amables palabras y consejos. Significa mucho para mí. No pensé que esto llamaría la atención tan rápidamente como lo hizo. Mi esposo y yo no hemos tenido ningún contacto con mi suegra desde que nos enteramos de que mi cuñada la ha excluido. Ella continúa llamándonos, pero los ignoramos. Hablé con mi esposo sobre lo que estaba pensando, y acordamos que para nuestra paz mental, sería mejor cortarla permanentemente, ya que no hay garantía de que no se comporte de la misma manera con nuestro hijo como lo hace conmigo. Para todos los que preguntan por qué esperamos tanto tiempo, tienen que entender que mi esposo es el mayor y creció en esta crianza tóxica, por lo que nunca vio realmente lo malo que era todo esto hasta que su madre comenzó a portarse mal conmigo. Mi esposo siempre me ha apoyado y protegido, sin embargo, su madre es simplemente demasiado para manejar. Por lo tanto, organizamos una videollamada grupal con su hermana y mi suegro donde discutimos nuestra decisión, y ellos están de acuerdo con nosotros. Ahora, solo necesitamos informarle a mi suegra sobre nuestra decisión. Actualización 2. Si tus ojos están ansiosos por una actualización, entonces mejor siéntate, es un poco larga. Mi esposo decidió llamar a su madre y contarle nuestra decisión ayer por la noche. Cuando ella respondió la llamada, comenzó a gritarle sobre cuánto tiempo había pasado desde que hablaba con ella y que quería ver a nuestro hijo de inmediato. Mi esposo se mantuvo en silencio hasta que ella terminó con sus demandas y luego le dejó saber gentilmente sobre cómo ella tenía razón y que él necesitaba asumir más responsabilidad como hombre. Mi suegra estuvo de acuerdo de inmediato, diciendo cómo eso era lo que ella había querido del todo el tiempo. Pero mi esposo le interrumpió, diciendo que como hombre de nuestra familia, había decidido cortar permanentemente todo contacto con ella para protegernos de su ideología tóxica y su drama. Mi suegra se quedó atónita al principio al escuchar esto, tal vez tratando de procesar lo que él acababa de decir, y luego, cuando entendió la gravedad de nuestra decisión, comenzó a decir cómo iba a venir a vernos y que nada la detendría de ver a su nieto. Mi esposo inmediatamente le advirtió que no la dejaríamos entrar, que llamaríamos a la policía por allanamiento de morada en nuestra propiedad. Ella luego comenzó a gritar que probablemente esta era mi decisión y que yo estaba dividiendo a la familia. Mi esposo le dijo que pensara lo que quisiera, pero que él había terminado con ella. Pero ella continuó gritando como por eso nunca debería haberse casado con una mujer como yo, y que ella siempre supo que yo era mala noticia desde el principio. Mi esposo se enfadó, naturalmente. Le recordó que no éramos los únicos que cortábamos el contacto y que mi cuñada también había hecho lo mismo, por lo que claramente el problema era ella, y ella necesitaba empezar a aceptarlo. Mi suegra, como de costumbre, siguió argumentando que yo había contaminado las mentes de todos y que había logrado alejar a sus hijos de ella. Mi esposo, exasperado, le dijo que si quería culpar a alguien, entonces debería culparse a sí misma por no solo ser una persona amargada, sino también racista. Dijo que todos estaban simplemente hartos de ella, y que ella necesitaba aceptar sus propias acciones. Esto dejó a mi suegra sin palabras, y él la bloqueó después de su conversación. Yo hice lo mismo. También informé a mi familia sobre la situación y les pedí que no respondieran las llamadas de mi suegra por ahora. Me siento mal por mi esposo y mi cuñada por no tener una madre decente, pero también me alegra que nunca tendré que pasar por situaciones tan terribles otra vez. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde mi última actualización, y me complace informar que nuestro hijo está bien. Mi cuñada y yo seguimos manteniendo una estrecha relación, y nos reunimos regularmente para que nuestros bebés puedan tener citas de juego.
Es adorable ver cómo se están uniendo, y espero que continúen siendo los mejores amigos a medida que crezcan. Otra actualización feliz es que mi cuñada finalmente se va a casar con el padre de su bebé, como todos sabíamos que lo haría. Ahora, pasando a la actualización principal, seguimos sin contacto con mi suegra. Para todos los que estaban preocupados por nuestra seguridad, no se preocupen. Tenemos cámaras instaladas en todas partes, y cambiamos nuestras cerraduras, así que no hay forma de que mi suegra pueda perturbarnos. Dudo que alguna vez nos confronte públicamente, ya que, para ahora, muchas personas saben exactamente por qué la excluimos, así que debe estar definitivamente avergonzada. Después de cortar todo contacto con ella, intentó persuadir a mi suegro para que hablara con nosotros, pero él se negó y le hizo saber que también estaba harto de ella. Supongo que cuando su propio esposo le dijo esto, tal vez finalmente la haya hecho pensar, porque unas semanas después, le pidió a mi suegro que nos dijera lo arrepentida que estaba por todo lo que me había hecho. Dudo que realmente se sienta arrepentida, por lo que continuamos sin hablar con ella hasta el día de hoy. Mi suegro y mi familia continúan visitándonos y creando vínculos con nuestro hijo, lo cual será así en el futuro cercano.